Él llegó cubierto de polvo, con la chaqueta rota y la mirada de alguien que ha dormido más bajo las estrellas que en una cama. Ella lo vio y pensó que era solo otro vaquero errante, otro alma perdida buscando gasolina y silencio. Pero esa noche, cuando el trueno iluminó su rostro y los hombres del pueblo bajaron la mirada al verlo, entendió la verdad. No era un desconocido. Era dueño de la mitad del estado, y no había amado en años. Y ahora, había vuelto por algo, o por alguien. Pero antes, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos ves. El calor de esa tarde se sentía distinto, no por su intensidad, sino por la forma en que parecía detener el tiempo. En Red Hollow, las estaciones no traían cambios reales, el polvo seguía acumulándose sobre las ventanas, los días pasaban con la lentitud de un tren oxidado, y los rostros del pueblo eran siempre los mismos. Con las mismas historias contadas al derecho y al revés. Lena Cortés no esperaba que ese día fuera diferente. De hecho, hacía semanas que se había rendido a la idea de que en su vida ya no pasaría nada que no pudiera predecir. Su rutina era un ciclo preciso: encender la cafetera, comprobar que ninguna de sus 3 gallinas hubiera escapado del corral improvisado. Limpiar herramientas que hacía días no usaba y sentarse en el pórtico con un cigarro que muchas veces ni siquiera encendía. Había dejado de esperar clientes, y lo más cerca que había estado del amor era una carta sin firmar que escribió y nunca envió, escondida entre las páginas de un viejo manual de carburadores. No se consideraba cobarde, pero había aprendido que algunas heridas se entierran tan hondo que uno empieza a creer que nacieron con ellas. Eran las 5:42 de la tarde cuando algo interrumpió la paz falsa de su mundo. Al principio creyó que era su imaginación, un recuerdo lejano del pasado que regresaba en forma de sonido. Pero no a lo lejos, el retumbar rítmico de casco sobre tierra seca era demasiado real para ser un espejismo. Nadie llegaba a Red Hollow a caballo. Nadie con sentido común, al menos. Lena se levantó despacio, sin saber por qué contenía la respiración. Cuando lo vio acercarse, comprendió que, sin buscarlo, estaba siendo testigo del primer giro real en la historia de su vida. Aquel hombre parecía sacado de otro tiempo, de otro mundo. No era solo el caballo oscuro como la noche, ni la forma en que su abrigo largo ondeaba con el viento como si desafiara la lógica del calor abrasador. Era su expresión. Como si cada paso hacia ella fuera una lucha entre quedarse o huir. Él desmontó sin pedir permiso, sin dar explicaciones, y caminó hacia el pozo del fondo como si conociera el lugar de toda la vida. Lena no dijo nada al principio. Había aprendido a no enfrentarse con violencia a lo desconocido, pero tampoco pensaba ceder su espacio con sumisión. El pozo había sido cavado por su abuelo con las manos desnudas. Nadie bebía de allí sin su consentimiento. ¿Está buscando algo?, preguntó finalmente, su voz firme, sin rastro de miedo pero sin dulzura. El hombre la miró. Y en esa mirada había algo que descolocaba. No era arrogancia, ni tristeza, ni siquiera amenaza. Era una mezcla de agotamiento, orgullo y un dolor contenido que no necesitaba explicación. No parecía alguien que hubiera perdido algo, sino alguien que había perdido todo, y aún seguía de pie. Agua, dijo simplemente, como si fuera lo único que necesitara en el mundo. Ella asintió con la cabeza, no por lástima, sino porque algo dentro de sí, algo que llevaba dormido mucho tiempo, reaccionó sin pensar. Él bebió despacio, sin prisa, como si cada trago fuera una promesa rota que se disolvía en su garganta. ¿Cómo se llama?, preguntó Lena, cruzando los brazos mientras lo observaba con atención. El hombre no respondió enseguida. Giró un poco el rostro, como si intentara decidir si merecía compartir ese dato con alguien. Finalmente, con una voz que parecía haber sido usada para hablar verdades y nunca excusas, dijo: Derek. ¿Derek qué? Pero ya estaba de nuevo sobre el caballo, alejándose sin mirar atrás. Los días siguientes transcurrieron en un silencio incómodo. Lena fingía que no le importaba, pero cada vez que oía pasos fuera de su casa, su cuerpo se tensaba esperando verlo regresar. No volvió. No directamente. Fue en el bar del pueblo donde alguien dejó un billete de $100 para pagarle el desayuno.
Nadie lo vio entrar. Nadie lo vio salir. Solo Lena supo que había sido él. Porque el billete estaba doblado en la misma forma exacta en que su padre solía doblarlos. Fue entonces cuando empezaron los rumores, como siempre pasa en pueblos donde el aburrimiento es el combustible de las lenguas. Que era un millonario que lo había perdido todo. Que vivía en un rancho al norte que había comprado en efectivo. Que era viudo. Que era un fugitivo. Que había amado a una mujer que lo traicionó y que desde entonces no volvía a confiar en nadie. Que había enterrado a alguien con sus propias manos. Lena no creía en rumores. Ni los escuchaba, en realidad. Pero había algo en el que había quedado grabado, algo que no había sentido desde hacía muchos años, una pregunta sin respuesta, una historia sin final, una posibilidad. Cuando volvió a verlo, ya no era un vaquero solitario. Era un hombre sangrando por una herida que no alcanzaba a ocultar bajo su chaqueta, con un caballo cojeando y la mirada igual de tormentosa que la primera vez. No tengo tiempo para explicaciones, dijo Derek, jadeando, sosteniéndose apenas en pie. Solo necesito que no hagas preguntas. Y Lena, que siempre había desconfiado de los hombres que no daban explicaciones, esa vez no dijo nada. Solo abrió la puerta de su casa, y mientras él cruzaba el umbral tambaleándose, algo dentro de ella supo que no estaba ayudando a un desconocido, sino enfrentándose por primera vez al tipo de decisión que puede cambiar para siempre el rumbo de una vida. Una puerta se cerró. Y con ella, también se cerró la rutina que había definido su existencia hasta entonces. El café estaba tan cargado que raspaba la garganta al pasar, pero Derek lo bebió sin apartar la vista del ventanal que daba al campo abierto. No hablaba. No preguntaba. Solo observaba como si esperara que algo apareciera entre el polvo de la mañana. Lena se sentó frente a él sin tocar su taza. No quería romper el silencio, pero tampoco iba a seguir actuando como si la presencia de un hombre herido, armado y misterioso en su casa fuera una casualidad más del día. ¿Estás esperando que alguien te siga?, preguntó finalmente, sin suavidad, sin rodeos. Derek no respondió de inmediato. Apretó la mandíbula, bajó la vista a su taza vacía y asintió una sola vez, como quien confirma lo inevitable. No había sorpresa en su rostro, ni temor, solo una resignación serena, el tipo de calma que solo tienen quienes ya han perdido demasiadas veces para temer perder de nuevo. Lena apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos frente a su boca. Sabía que esa respuesta la arrastraba a algo que no podía controlar, y aún así, no se movió. Entonces dime algo, continuó, con la voz firme pero contenida. ¿Lo que te persigue va a poner en riesgo esta casa? ¿A mí? No a propósito, dijo Derek. Pero hay cosas que, cuando las despiertas, no vuelven a dormirse solas. La frase no sonó críptica, sonó verdadera. Lena no era de las que se dejaban impresionar por palabras bonitas ni por aires de misterio, pero había algo en la forma en que Derek hablaba que calaba hondo. No era teatro. Era historia. Una camioneta blanca pasó por el camino de tierra a lo lejos. Derek giró la cabeza con tal rapidez que su herida volvió a abrirse y una gota de sangre se deslizó por su costado. Lena se levantó sin decir nada y fue por las vendas. Mientras lo curaba otra vez, más con rabia que con delicadeza, lo miró directo a los ojos, como si buscara ahí la verdad que él seguía guardando con tanto empeño. No eres un hombre común, dijo ella, mientras ajustaba la venda sobre la carne rota. Ni este pueblo, ni esta casa, ni siquiera yo, estamos en tus planes. Entonces dime, ¿por qué elegiste este lugar? Derek no la miró, pero sus palabras cayeron como piedras bien colocadas. Porque en este lugar nadie me preguntaría eso. Lena retrocedió un paso. No por miedo, sino porque entendió que ese hombre no estaba huyendo solamente de alguien, sino también de sí mismo. Y quizá, en parte, había venido buscando una especie de castigo o redención que no tenía nombre. Horas más tarde, mientras él dormía por fin con el cuerpo exhausto y la frente empapada de fiebre, Lena salió al porche para fumar un cigarro que llevaba días sin tocar. El sol ya se ocultaba y la tierra se teñía de tonos rojizos que hacían parecer al mundo un cuadro mal colgado.
Desde la loma del otro lado del valle, dos figuras lo observaban todo con prismáticos. No hablaban, pero uno de ellos sostenía un sobre delgado y doblado por las esquinas, con las iniciales DK escritas a mano. La camioneta negra, estacionada entre los matorrales, parecía más una trampa que un vehículo. Uno de ellos bajó los binoculares con gesto lento y habló por primera vez en todo el día. «Está aquí». «Solo», dijo. «Tal como dijiste». El otro no respondió, pero su sonrisa fue suficiente para dejar claro que aquello no era una persecución, sino una cacería cuidadosamente planeada. Y en esa cacería, Lena Cortés acababa de convertirse en algo más que una espectadora. Lena no había dormido en toda la noche. Cada crujido del suelo, cada golpe de viento contra las láminas sueltas del techo, le parecían presagios de algo que estaba por ocurrir. El cuerpo de Derek, tendido en el sofá, se mantenía inmóvil, pero no había descanso en su quietud, sino un agotamiento profundo, como si el peso del mundo entero descansara sobre sus huesos. En otro tiempo, Lena habría echado a un hombre así de su casa sin mirar atrás, no por crueldad, sino por esa costumbre de no abrir la puerta a problemas ajenos. Pero había algo en él, en su forma de no pedir ayuda, de soportar el dolor con la misma calma con que uno acepta la lluvia cuando ya no tiene donde resguardarse, que había hecho tambalear su lógica férrea. Mientras preparaba café en la vieja cafetera italiana que chirriaba más de lo que servía, Lena pensaba en la mirada que Derek le había lanzado horas antes. Esa mezcla de advertencia y confesión muda que aún no sabía cómo procesar. Había conocido muchos hombres en su vida, clientes, vecinos, amigos de su hermano, pero ninguno había tenido esa presencia abrumadora, ese silencio que no pedía permiso y, sin embargo, lo decía todo. Derek no parecía querer ser salvado, pero algo en su forma de aparecer justo allí, herido, vulnerable y armado, la había colocado a ella en medio de una historia que no había elegido, pero que ya la arrastraba sin remedio. El sonido de una piedra chocando contra la verja de metal la hizo girarse con el corazón golpeándole las costillas. Afuera, la mañana aún no tomaba forma, y las sombras del campo eran largas y engañosas. No había nadie. Pero una segunda piedra, lanzada con más fuerza, rebotó contra el tejado del cobertizo y rodó hasta sus pies. Lena no gritó, no pidió ayuda. Caminó lentamente hacia la puerta y, con la seguridad de quien ha vivido sola demasiado tiempo, abrió de par en par sin vacilar. A unos 15 metros de la entrada, un niño de no más de 10 años, delgado como un palo de escoba y con una gorra que le cubría media cara, la observaba sin moverse. Sostenía una bolsa de papel marrón y la apretaba contra su pecho como si llevara en ella algo sagrado. Lena lo reconoció al instante, era Eli, el nieto de Ruth, la anciana que vendía pan casero en la plaza los domingos. Pero lo que la inquietó no fue verlo allí, sino la expresión que tenía. No era la de un niño curioso o travieso. Era la de alguien que sabía demasiado para su edad. Dijo que viniera a buscarla, soltó el niño, sin moverse ni un centímetro. Que usted sabría qué hacer. ¿Quién dijo eso? El señor del sombrero gris. Lena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había nadie en el pueblo que usara sombrero gris desde que murió el sheriff hace 3 años. Caminó hacia el niño, sin perderlo de vista, y tomó con cuidado la bolsa de sus manos. Dentro no había comida, ni notas, ni nada que ella pudiera interpretar como un mensaje. Solo un pañuelo negro, cuidadosamente doblado, y un cartucho de escopeta. Nada más. Nada menos. Derek apareció detrás de ella, todavía débil pero despierto, como si el sonido de la piedra lo hubiera arrancado de un sueño que ya no podía sostener. Dio la bolsa, miró al niño, y su rostro cambió de inmediato. No de miedo. No de sorpresa. Sino de reconocimiento. Como si todo lo que estaba ocurriendo ya lo hubiera vivido antes y supiera exactamente cómo iba a terminar. ¿Cuánto tiempo tengo? Le preguntó al niño, sin levantar la voz. Eli se encogió de hombros, pero sus ojos se humedecieron al hacerlo. No porque tuviera miedo, sino porque entendía lo que significaba aquella pregunta, aunque no pudiera explicarlo con palabras. Dijeron que si para esta noche no aparecías, vendrían por ti.
Y que si no estaba solo, bueno, que eso no iba a importarles mucho. Lena no esperó a que Derek respondiera. Lo tomó del brazo y lo hizo entrar de nuevo, cerrando la puerta tras ellos con un portazo seco que resonó en toda la casa. Lo empujó contra la pared con una fuerza que ni ella sabía que tenía y lo miró fijamente, con los ojos encendidos de rabia contenida y miedo disimulado. Quiero la verdad, dijo, sin gritar, pero con una claridad que rompía cualquier barrera. Ya no me importa si estás huyendo, si mataste a alguien, si eres un millonario arruinado o un ladrón de bancos. Pero tienes que decirme ahora, ya, qué está pasando. Porque hay un niño en mi casa con una amenaza en la mano y tú estás demasiado tranquilo como para seguir fingiendo que esto es solo un accidente. Derek no se defendió. No intentó suavizar nada. Se pasó la mano por la cara, como quien intenta limpiar algo más profundo que el sudor, y finalmente habló. No soy inocente. Pero tampoco soy culpable de lo que ellos creen. Y esa diferencia, para los hombres que vienen por mí, no significa nada. ¿Quiénes son? Familia, respondió con una amargura que le partía la voz. Pero no de sangre. De esas que uno construye por error y después ya no sabe cómo desarmar. Lena se quedó inmóvil, sintiendo que todo lo que había sido su vida hasta ese día se alejaba a una velocidad que no podía detener. No entendía del todo lo que ocurría, pero sí entendía que ya no estaba fuera de la historia. Y que, le gustara o no, cualquier cosa que pasara esa noche, la iba a marcar para siempre. Desde la colina, el auto negro seguía detenido. Las dos figuras ya no observaban con prismáticos. Ahora abrían un maletín. Dentro, no había armas, ni dinero, ni documentos. Solo una pequeña caja de madera con una cerradura rota, y dentro de ella, un objeto que Derek pensaba haber perdido hacía muchos años. El mismo que provocó que lo buscaran. El mismo que hizo que dejara de amar, de confiar, y de huir. Hasta ahora. A las 6:07 de la tarde, el cielo sobre Red Hollow cambió de color sin pedir permiso. No fue el tipo de atardecer que se desliza suave, con tonos pastel y brisa calma. Fue una caída repentina, como si el sol se hubiera rendido de golpe y la noche se hubiese precipitado antes de tiempo, empujada por algo que no tenía que ver con la rotación de la Tierra, sino con la forma en que las decisiones, incluso las más pequeñas, podían torcer el rumbo de todo un destino. Lena no recordaba la última vez que había sentido miedo real. Había estado cerca de incendios forestales, había corrido tras ladrones que intentaron robarle piezas de repuesto del taller, incluso había dormido en el asiento trasero de su coche durante una tormenta en medio de la nada. Pero lo que ahora le recorría el cuerpo era distinto. No era pánico, tampoco angustia. Era esa sensación punzante que llega cuando uno sabe que algo importante está por romperse, y no hay forma de evitarlo. La casa, pequeña y mal iluminada, ya no se sentía como un refugio, sino como una caja de resonancia para cada movimiento, cada palabra y cada respiración contenida. Derek se había encerrado en el cuarto de herramientas sin explicar qué estaba buscando exactamente, y aunque Lena le había exigido respuestas, había aprendido en apenas 2 días que ese hombre solo hablaba cuando el silencio ya no podía cargar más peso. Así que lo dejó hacer, pero sin apartarse de él, siguiéndolo con la mirada como si pudiera desarmar su historia pieza por pieza, solo observando cómo elegía qué herramientas necesitaba para enfrentar lo que venía. «No vas a salir esta noche», le dijo ella desde el marco de la puerta, su voz áspera y cortante, como el metal de una navaja bien afilada. «No voy a quedarme esperando», respondió Derek, sin mirarla, mientras colocaba dentro de un morral una pequeña linterna, una botella de agua y una caja de fósforos envuelta en plástico. «¿Podrías al menos explicarme qué planeas hacer?», insistió Lena, cruzando los brazos con una firmeza que ya no era solo suya, sino la de todas las mujeres que, antes que ella, también habían tenido que cargar con las consecuencias de las decisiones de hombres que se creían imprescindibles. Derek se detuvo por un momento. Cerró el morral con un tirón seco y se giró hacia ella con una expresión que no contenía rabia, ni soberbia, ni siquiera miedo. Era más bien la expresión de alguien que se sabe obligado a actuar no por valentía, sino por culpa. «No planeo nada», dijo, con voz baja pero firme.
Pero si no me muevo ahora, vendrán por ti. Y no tengo derecho a quedarme viendo cómo arrastran a alguien más por errores que solo me pertenecen a mí. Lena no respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no quería tener la razón. No quería estar sola, ni quería verlo irse, ni mucho menos aceptar que había algo allá afuera esperando que él pusiera un pie fuera para hacerlo desaparecer. No me interesa si tienes derecho o no. Tampoco me interesa lo que hiciste antes de aparecer en esa curva maldita con tu caballo herido y el cuerpo destrozado, dijo ella, y su voz le tembló, no de miedo, sino de verdad contenida. Lo único que sé es que desde que llegaste no he podido pensar en otra cosa más que en lo injusto que es haber vivido tanto tiempo sin sentir que algo o alguien importaba realmente. Y ahora estás aquí. Maldito seas. Derek pareció quebrarse un instante, apenas una grieta en su impenetrable armadura. Se acercó a ella, lentamente, como si no quisiera asustarla, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano, dudó, y finalmente la apoyó sobre su mejilla con la torpeza de quien hace mucho no toca sin destruir. Si me quedo, te rompen. Si me voy, me rompo yo. No hay victoria en esto, susurró. Pero no tuvieron más tiempo. El sonido fue sutil al principio, casi imperceptible, el crujido de ramas bajo pasos pesados, el chillido contenido de la verja oxidada que Lena juraría haber cerrado con doble vuelta. Ella giró el rostro hacia la ventana al instante, y vio el reflejo de una silueta alta y delgada acercándose desde la parte trasera de la propiedad, moviéndose con una precisión demasiado calculada para ser casual. Derek reaccionó al instante. Sacó el revólver de su cinturón y apagó la luz del pasillo en un solo movimiento, obligando a Lena a moverse a tientas hasta la cocina. No gritó. No dio órdenes. Solo tomó posición junto a la ventana más estrecha, donde sabía que no podían verlo, y esperó. La tensión era tan densa que incluso el aire parecía haberse detenido. Un golpe seco, directo a la puerta trasera, seguido de un susurro que no lograron entender. Luego otro golpe. Esta vez más fuerte. Lena sintió que el corazón le latía en la garganta, pero no se movió. No porque confiara en Derek, sino porque sabía que moverse sin saber a dónde era más peligroso que quedarse. Entonces, un tercer golpe, y la voz de un hombre del otro lado, gruesa, calmada y cruelmente serena. Derek, sé que estás ahí. Te he seguido hasta en los lugares donde ni tu nombre tenía sombra. No te escondas detrás de paredes ajenas. No quiero hacerle daño a nadie más, pero sabes bien que si tengo que hacerlo, lo haré. Lena miró a Derek, esperando una reacción, una orden, cualquier cosa que le diera sentido a esa escena que parecía extraída de una pesadilla demasiado real. Pero él solo cerró los ojos, respiró hondo, y susurró algo que ella apenas pudo oír. No es el peor. Es solo el primero. Y así, Lena entendió que lo que había comenzado con un desconocido a caballo herido, no era el centro de la historia, sino apenas el borde de un fuego que venía creciendo silencioso desde muy lejos. Esperando el momento exacto para arrasar con todo. El disparo no fue una amenaza. No hubo advertencia previa ni error de cálculo. Fue seco, certero y brutal, como todo lo que venía de aquel lado de la puerta. El sonido rebotó entre las paredes de la casa y se mezcló con el olor metálico del polvo recién alterado. El impacto no dio contra nadie, pero la señal fue clara, no había margen para el diálogo, no había negociación, no había tiempo para pensar. Derek se movió con una rapidez que no parecía posible en alguien herido y agotado. Tomó a Lena del brazo con una firmeza que no pedía permiso, la llevó hacia la habitación más interna de la casa, la despensa detrás de la cocina, oculta entre estanterías llenas de latas viejas y sacos de harina. Y la empujó dentro antes de cerrar la puerta con una traba oxidada que apenas sostenía. No salgas, fue lo único que dijo, con una voz que ya no era la suya, sino una versión endurecida y fría, como si las partes más humanas de él hubieran quedado fuera, junto al disparo que aún resonaba en el aire. Lena golpeó la puerta por dentro, furiosa, pero no gritó su nombre. No iba a suplicar.
No iba a quedarse encerrada como una niña asustada mientras afuera se libraba una guerra que, aunque no la había comenzado, ya la arrastraba con violencia hacia su centro. Así que buscó otra salida. En la esquina trasera, entre las maderas podridas de la pared, aún quedaba un hueco que su abuelo había dejado como ventilación cuando construyó la despensa con sus propias manos, y por allí, con dificultad, comenzó a abrirse paso hacia el exterior. Mientras tanto, Derek ya había tomado posición en la sala principal. No había muchos lugares donde ocultarse, y lo sabía. Pero no necesitaba esconderse. Necesitaba resistir el primer impacto, ganar unos minutos, provocar la duda en quienes venían por él. Lo que más temen los cazadores no es el disparo del animal herido, sino la posibilidad de que ese animal no corra, sino que se les lance encima sin miedo. Esa era su única carta. La puerta trasera fue derribada con una violencia que sacudió la casa entera. 3 hombres entraron con pasos rápidos, armas en mano, rostros cubiertos por pañuelos oscuros que solo dejaban visibles los ojos. No eran improvisados. No eran ladrones ni matones de cantina. Eran hombres entrenados, acostumbrados al silencio, a la precisión, a no dejar nada atrás. Uno de ellos avanzó directo hacia el pasillo, otro revisó el comedor, y el tercero, el más grande, se quedó en el centro de la sala como si ya supiera dónde estaba Derek. Y entonces habló. ¿Por qué te escondes, hermano? Dijo, con una voz profunda que cargaba un veneno lento, el tipo de veneno que no mata de inmediato, sino que se clava bajo la piel y permanece. Pensé que después de todo lo que pasamos, tendrías las agallas de mirarme a los ojos. Derek no respondió enseguida. Se asomó desde detrás del marco de la chimenea, el revólver apuntando con firmeza, los ojos sin temblor. Lo que vio no fue sorpresa, sino confirmación. Aquel hombre que hablaba no era un desconocido, no era un sicario contratado ni un emisario cualquiera. Era Caleb. El primero en traicionarlo. El último en mirarlo a la cara antes de dejarlo morir. No estoy escondido, dijo finalmente Derek, sin bajar el arma. Solo estaba decidiendo si valías la bala. La respuesta provocó una risa breve pero brutal en Caleb, como si llevara años esperándola. Los otros 2 hombres tensaron los músculos, listos para actuar, pero Caleb levantó una mano. No quería que lo tocaran aún. Quería hablar. Quería envenenar. ¿Y esa mujer, Derek? ¿Qué es? ¿Otra pieza rota que recogiste del camino para sentirte útil? ¿Otra forma de convencerte de que aún tienes alma? Derek no reaccionó. No le dio el gusto. Pero en su mente, la imagen de Lena golpeando la puerta de la despensa, furiosa por no poder ayudar, ardía con una intensidad que lo hacía olvidar el dolor en su costado. No era una pieza rota. No era un símbolo de su redención. Era la única persona que no había huido al ver la oscuridad en sus ojos. Si tocas a esa mujer, Caleb, dijo con voz tensa, como una cuerda al borde de romperse, juro que no va a haber rincón en este estado donde puedas esconderte de mí. Ni siquiera bajo tierra. Pero Caleb no se inmutó. Dio un paso hacia adelante, sonriendo como quien ya conoce el final de una historia antes de que empiece. Alzó el arma, no para disparar, sino como un gesto simbólico, y habló con una calma que cortaba el aire. No vine a matarte, Derek. Vine a recordarte quién eres. Y vine a quitarte lo único que te hace pensar que puedes cambiar. Vine por ella. Antes de que el siguiente segundo pudiera completarse, Lena salió por la parte trasera de la casa, silenciosa como un rayo. Con una pala oxidada en la mano y el corazón latiéndole con tanta fuerza que le zumbaba en los oídos. Vio a uno de los hombres girar apenas y, sin pensarlo, descargó todo el peso de su cuerpo sobre él. El golpe resonó con un crujido húmedo. El hombre cayó como un saco, su arma volando hacia la chimenea. Caleb giró justo a tiempo para ver la furia de Lena encenderse como una tormenta. Pero antes de poder levantar el brazo, Derek ya había disparado. Una vez. Luego otra. Y una tercera. No por miedo. No por defensa.
sino porque en ese instante, en esa fracción imposible de realidad, entendió que si no lo hacía, todo lo que había protegido, su dolor, su arrepentimiento, su única posibilidad de redención, iba a desaparecer para siempre. Caleb cayó de rodillas, sin soltar el arma, con los ojos aún abiertos por la sorpresa. No eres tú el que cambia, susurró antes de desplomarse. Son los demás los que te olvidan. Lena temblaba. No de miedo. No de horror. Temblaba porque, por primera vez en su vida, había decidido quedarse dentro del incendio en lugar de huir. El silencio que siguió al último disparo no fue un descanso, fue una pausa sostenida que parecía arrancada de otro mundo. Uno donde el tiempo no obedecía las leyes normales y cada segundo se arrastraba con el peso de todo lo que acababa de ocurrir. La sangre de Caleb comenzaba a extenderse lentamente sobre la madera antigua del suelo, buscando grietas por donde colarse, como si incluso la casa intentara tragar lo que no debía haber presenciado. Lena seguía de pie, con los nudillos marcados por el golpe y la pala aún en la mano, pero ya no respiraba agitada, ya no miraba a los lados buscando peligro inmediato. Lo único que hacía era mirar a Derek con una mezcla inconfundible de asombro y rabia, como si apenas ahora comprendiera del todo la dimensión de aquello en lo que se había metido. Derek, por su parte, no se movía. El revólver aún humeaba en su mano derecha, pero su cuerpo estaba rígido, su mirada fija en el cuerpo de Caleb como si, más que haberlo eliminado, hubiera enterrado con él algo que llevaba años sin atreverse a soltar. No había alivio en sus ojos, tampoco victoria, solo la devastadora certeza de haber llegado a un punto sin retorno. Porque disparar a un enemigo es un acto de defensa, pero disparar a alguien que alguna vez fue hermano, aliado, sombra compartida, es otra cosa. Eso rompe algo más profundo, algo que ni la justicia, ni el orgullo, ni siquiera la culpa, pueden reparar del todo. Lena se acercó lentamente, arrastrando los pies, sintiendo el cuerpo entumecido por la adrenalina y por una extraña forma de duelo que no tenía explicación clara. Se detuvo a pocos pasos de él, bajó la pala al suelo con un golpe seco, y se cruzó de brazos como si el temblor que le recorría los músculos pudiera ser controlado por la pura fuerza de la voluntad. Tienes que hablar, dijo ella, y esta vez no había súplica, ni miedo, ni ternura en su voz. Solo exigencia, la exigencia de quien ya ha cruzado un umbral y merece saber por qué. Derek no contestó de inmediato. Bajó el arma lentamente, como si pesara demasiado, y se dejó caer en la silla más cercana con el gesto de alguien que ha estado caminando durante kilómetros con una carga que recién ahora reconoce. Se pasó una mano por el rostro, cerró los ojos por un segundo largo, y cuando volvió a abrirlos, ya no eran los mismos. Había en ellos un desgaste silencioso, una tristeza contenida, pero también algo más difícil de descifrar, la decisión de no callar más. Hace años, formábamos parte de algo que empezó con buenas intenciones, dijo, con voz ronca pero estable. Éramos 5. No un grupo, no una banda, no una familia. Éramos 5 hombres rotos que encontraron en la violencia una forma de pertenencia. Robábamos para los que tenían poder, protegíamos a los que pagaban suficiente, y durante un tiempo, convencidos de que el mundo era injusto, decidimos que la única manera de sobrevivir era dominarlo a nuestra forma. Lena no lo interrumpió. Se mantuvo de pie, inmóvil, pero su pecho subía y bajaba lentamente, como si cada palabra de Derek le llegara con el mismo peso que un golpe bien dado. Caleb era el más inteligente de todos, y también el más cruel. Sabía lo que había que decir para hacer que los demás se movieran, incluso cuando las decisiones eran una línea cruzada más allá de lo moral. Yo fui su sombra durante mucho tiempo. Hizo una pausa breve, sin dramatismo, como quien se da un segundo para tragar un veneno que ya no puede evitar. Y entonces me enamoré. De alguien que no pertenecía a ese mundo. Una mujer que no sabía nada de lo que hacíamos, que me creyó cuando le dije que solo era un hombre que criaba caballos y vivía lejos de la ciudad. Fue ella quien me hizo pensar, por un tiempo, que tal vez podía salirme, que tal vez aún podía inventarme una vida distinta. Pero no se sale así de algo como eso. No cuando has estado tan adentro que los otros ya te consideran parte de su sombra. Lena entendía lo que no estaba dicho.
Entendía lo que pasaba cuando alguien como Caleb descubría una debilidad, una fuga emocional, una salida no autorizada. Entendía que la historia que Derek aún no decía con todas sus letras tenía un punto de quiebre donde la mujer había desaparecido y él había tenido que huir. No necesitaba más detalles para saber lo que significaba ese tipo de pérdida, ni cuán profundo podía marcar a un hombre que no supo proteger lo único que había querido mantener intacto. ¿Y ahora?, preguntó ella, sin suavidad. ¿Qué pasa ahora que uno de ellos está muerto y el resto ya sabe que estás dispuesto a llegar al final? Derek alzó la vista hacia ella con una lentitud que parecía medida. Había fuego contenido en su mirada, pero también una paz violenta, la clase de paz que uno solo encuentra cuando ya no tiene nada que perder. Ahora van a venir más rápido. Más armados. Más decididos. Y no lo van a hacer por dinero ni por venganza. Lo van a hacer porque si yo sigo vivo, lo que fuimos alguna vez queda en evidencia. Y ellos prefieren ser mitos antes que errores. Lena asintió lentamente, y en ese gesto estaba la comprensión total de lo que vendría después. No hubo promesas, ni juramentos, ni gestos de compasión. Solo una mujer que, aún temblando, eligió no irse. Porque a veces, el valor no está en enfrentar el peligro, sino en mirar a alguien a los ojos y decir, aquí sigo, aunque todo se esté cayendo a pedazos. Afuera, la noche ya no era solo noche. Era un preludio. Y en la loma más lejana, un segundo vehículo se acercaba sin luces encendidas, levantando apenas una nube de tierra que se disolvía con el viento. Nadie hablaba en su interior. Nadie necesitaba hacerlo. La segunda camioneta se detuvo al borde del camino como si la tierra misma hubiera ordenado la frenada. El motor se apagó sin hacer ruido, pero el polvo levantado por las ruedas tardó en asentarse, suspendido en el aire como una amenaza invisible. En su interior viajaban 3 personas, pero solo una de ellas descendió. Llevaba un abrigo largo, viejo y empapado de ese olor inconfundible a lluvia vieja, cuero y pólvora. Su rostro era anguloso, casi espectral, con ojos que no pestañeaban más de lo necesario y una cicatriz que atravesaba el pómulo izquierdo como una firma. Se llamaba Reed, aunque hacía años que nadie se atrevía a llamarlo por su nombre completo. Para muchos era solo el que vuelve, porque su reputación no se construyó con palabras, sino con la costumbre que tenía de regresar siempre, incluso cuando lo daban por muerto. Mientras Lena recogía los restos de la pelea, un arma que no era suya, un cuerpo que todavía no sabía si enterrar o quemar, una noche que se alargaba como si se negara a morir. Derek afilaba en silencio una pequeña hoja de acero que llevaba colgando del cuello como un relicario. No era por paranoia ni por costumbre. Era un acto mecánico, concentrado, lleno de ese tipo de calma que solo aparece cuando el caos ya no asusta, sino que se convierte en un lenguaje familiar. No podemos quedarnos aquí, dijo Lena finalmente, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no pedía aprobación. Derek no la miró. Terminó de afilar la hoja, la limpió con el borde de su camisa y la volvió a guardar bajo el abrigo. Sí podemos. Solo que no por mucho. ¿Qué estás esperando? Que lleguen hasta la puerta otra vez. Porque si piensas que vas a contenerlos tú solo otra vez, estás más herido de lo que parece. Entonces él se levantó. No con violencia, ni siquiera con frustración. Se levantó como alguien que ha escuchado muchas veces esa pregunta, pero que no puede responderla sin que algo dentro de él se quiebre. Caminó hasta la ventana rota, miró hacia la nada durante varios segundos y luego habló con una lentitud medida. No estoy esperando que lleguen. Estoy esperando ver quién es el que se atreve a venir primero. Lena sintió como esas palabras le bajaban por la columna como un hilo de agua helada. No porque le sorprendieran, sino porque en el fondo ya las había anticipado. Sabía que ese hombre, por más que dijera querer protegerla, ya había hecho su elección mucho antes de conocerla. Y no había sido elegir vivir, sino elegir pelear. Elegir no huir nunca más. Y eso, aunque parecía noble, también era una condena. El cuerpo de Caleb seguía en el suelo, y el aire comenzaba a cargarse con ese olor que mezcla metal, madera vieja y algo más profundo, el rastro de la muerte reciente. Lena pensó en sacarlo fuera,
pensó en cubrirlo, pensó en todo lo que se suponía que debía hacerse, pero no hizo nada. Lo miró unos segundos más y luego se dirigió a la cocina para llenar 2 botellas de agua y recoger las linternas del cobertizo. Si iban a quedarse, si realmente iban a resistir lo que estaba por venir, al menos no lo harían a oscuras. Esa noche no cenaron. No durmieron. No se sentaron juntos a recordar. Solo se mantuvieron en movimiento, limpiando, cerrando, reforzando la estructura débil de una casa que nunca había sido construida para la guerra. Cada crujido del suelo, cada sombra que se alargaba bajo la luna era una cuenta regresiva sin número. Y sin embargo, en medio de ese estado de alerta constante, había entre ellos algo que no se había roto. Algo que se fortalecía en el silencio compartido, en las miradas breves, en la certeza mutua de que, aunque no sabían cómo terminaría esa noche, ninguno de los dos iba a entregarse sin dejar una marca. Al otro lado del valle, Reed descendió de la camioneta y caminó solo por el campo abierto. No llevaba linterna, no llevaba mapa, y tampoco necesitaba guía. Conocía esa tierra como se conoce una cicatriz, por la forma en que duele cuando cambia el clima. Se detuvo junto a un árbol viejo, torcido por los años y partido por un rayo, y allí enterró algo pequeño, envuelto en una tela oscura. No era un ritual. Era un mensaje. Uno que Derek entendería si lo encontraba a tiempo. Y si no, bueno, tampoco importaría. Porque Reed no venía a negociar, no venía a hablar, y mucho menos a perdonar. Él venía a cobrar. No deudas de dinero ni promesas rotas. Venía a cobrar el tiempo perdido, las decisiones abandonadas, las traiciones que nunca se dicen en voz alta, pero que dejan huellas que arden incluso cuando ya nadie las menciona. Mientras tanto, Lena, agotada pero aún de pie, se sentó finalmente en el escalón de la entrada. No por descanso, sino por estrategia. Desde allí, podía ver el camino. Podía escuchar los ruidos del campo. Podía sentir, con cada latido, que algo se acercaba. No sabía si era la muerte, la verdad o el final de la historia. Pero sabía, y eso era suficiente, que esa noche no era una más. Era la noche. Y cuando finalmente el perro de la granja vecina huyó, lejos, rompiendo un silencio que se había vuelto absoluto, Lena no se sobresaltó. Solo se levantó, se sacudió el polvo del pantalón, y fue a buscar a Derek. El aullido del perro no fue un sonido aislado, sino una advertencia visceral que se extendió por el aire con la precisión de un cuchillo. Lena se levantó del escalón con movimientos lentos pero decididos, no por indecisión o temor, sino porque entendía, de una manera que no era lógica, sino intuitiva, que ese tipo de señal no era para asustar, sino para preparar. La noche se había espesado, las estrellas se ocultaban detrás de nubes demasiado estáticas, como si el cielo también contuviera la respiración. Caminó hacia la parte trasera de la casa, donde Derek se encontraba sentado junto al barril de agua, limpiando por tercera vez su arma, no por necesidad, sino por la costumbre de los hombres que saben que, a falta de control sobre el futuro, lo mínimo que pueden hacer es mantener listo el metal con el que se defienden. ¿Lo sentiste, verdad? Preguntó Lena sin necesidad de más contexto, y Derek, sin levantar la mirada, asintió con la cabeza mientras sostenía el revólver en la palma de la mano como si fuera un trozo de historia pesada que aún no se decidía a disparar otra vez. Están cerca. No van a entrar como lo hizo Caleb, murmuró. Reed no tiene el ego de los otros. No necesita demostrar nada. Solo aparece cuando ya no quedan más advertencias. Lena lo observó unos segundos más y luego giró sobre sus talones, caminando hacia el cobertizo donde guardaban el viejo bidón de gasolina, un hacha que apenas recordaba tener, y un par de herramientas oxidadas que probablemente no servirían para mucho más que ganar tiempo. No sabía si alguna vez había tenido la vocación de resistir, pero esa noche lo comprendía todo con una claridad que dolía. Cuando el destino golpea tan fuerte que te despierta, no puedes simplemente volver a dormirte. Mientras recogía lo necesario, algo bajo una de las tablas crujió con un sonido distinto, uno que no era producto del peso ni de la humedad, sino del movimiento de algo enterrado. Se agachó, empujó la madera, y encontró una caja pequeña,
metálica, cubierta de polvo y marcas de óxido. La reconoció aunque nunca la había visto antes. No por su forma ni por su color, sino por esa manera inconfundible que tienen las cosas importantes de hacerse notar justo cuando deben. La abrió con cuidado, rompiendo la cerradura con una llave de tubo, y dentro encontró algo inesperado, una fotografía rota por la mitad, donde se veía a Derek, más joven, con la mirada menos endurecida. Junto a 3 hombres que no conocía y una mujer que, aun con el rostro rasgado por el pliegue del papel, transmitía una serenidad imposible de fingir. Era ella. Tenía que ser ella. La mujer por la que Derek había abandonado todo. Y entonces entendió algo más. No era solo un asunto de venganza o traición. Era un asunto de memoria. Lena regresó a la casa con la caja en las manos, sin esconderla, sin preguntar si debía abrirla. La dejó sobre la mesa con fuerza suficiente para que Derek la oyera, y cuando él entró y la vio, su cuerpo entero se detuvo por un segundo demasiado largo. No preguntó cómo la había encontrado, no dijo su nombre, no hizo gesto alguno de sorpresa. Solo la abrió lentamente, retiró la fotografía y la sostuvo con ambas manos como si fuera algo vivo, algo que aún respiraba entre los pliegues del tiempo. No me fuiste claro, dijo Lena, con una dureza que no necesitaba elevar el tono. Nunca me hablaste de ella. Nunca dijiste que esto tenía que ver con más que tú. Derek la miró con una mezcla de gratitud y dolor, esa dualidad amarga que uno solo aprende cuando ha perdido demasiado. Porque si hablaba de ella, todo se convertía en recuerdo. Y yo necesitaba que esto siguiera siendo presente. ¿Qué le pasó? Murió por confiar. No en mí. En ellos. Lena no preguntó más. Lo entendía. Demasiado bien. A veces, confiar en el lugar equivocado es suficiente para perderlo todo, y Derek no solo había perdido a esa mujer, sino también cualquier capacidad de reconstruirse sin sentir que traicionaba su memoria. Un crujido afuera interrumpió la conversación, más sutil que los anteriores, pero con un ritmo claro, como si alguien caminara deliberadamente sobre las ramas secas para anunciar su llegada. No se trataba de un error. Era un mensaje. Derek se acercó a la puerta, no con prisa, pero con un foco absoluto. Lena se colocó a su lado, el hacha en mano, el cuerpo rígido, y la mente dispuesta a lo que fuera necesario. No porque pensara ganar, sino porque había entendido que algunas batallas no se peleaban por sobrevivir, sino por no dejar que lo peor pasara sin resistencia. Reed apareció primero. Caminaba solo, sin armas a la vista, sin apuro, sin más protección que la oscuridad que lo rodeaba y una expresión que parecía tallada en piedra. Se detuvo frente a la casa como si estuviera frente a una vieja iglesia derruida, observando sus ruinas con la nostalgia de alguien que, en otro tiempo, también había rezado en su interior. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo con una voz que no necesitaba alzarse para imponer. Sabes que no se trata de ti. Esto es lo que quedó de una promesa que nunca debimos hacer. Derek salió al porche, la pistola colgando del cinturón, la mirada serena pero cargada. Y aún así la hiciste, respondió. Aún así la defendiste hasta que ella murió. Reed no pestañeó. No dio un paso atrás. Solo bajó la vista brevemente y luego la levantó con algo más peligroso que el odio, una tristeza absoluta. No vine a matarte. Pero tampoco vine a perdonarte. Lena apareció entonces, sin anunciarse, sin ocultarse. Se colocó entre los 2 hombres, mirando a Reed con una mezcla de desafío y compasión. Entonces dime qué quieres. Porque si lo que vienes a cobrar se mide en sangre, esta casa ya está demasiado endeudada. Y en ese instante, en ese equilibrio precario donde la historia, la culpa y la esperanza se enfrentaban sin testigos, comenzó a levantarse el viento. No el que refresca ni el que avisa, sino el que precede al incendio. El viento soplaba con una violencia sostenida, no como un fenómeno natural más, sino como una señal viva, una especie de respiración del mundo que anticipaba un quiebre. Las ramas de los árboles cercanos se sacudían con movimientos torpes, arrastrando polvo, tierra seca y hojas muertas, como si la propia naturaleza quisiera limpiar el escenario antes de que ocurriera lo inevitable.
Lena se mantuvo firme, con los pies bien plantados en el suelo de madera del porche, los brazos colgando a los costados, la mandíbula apretada y la mirada fija en Reed, sin apartarse ni un milímetro. Como si la fuerza que la sostenía no viniera de sus músculos, sino de algo mucho más antiguo, el derecho a resistir. Derek permanecía a pocos pasos detrás de ella, en silencio, observando la escena con la mirada de quien entiende que ya no hay margen para escapar ni razones suficientes para rendirse. No había miedo en sus ojos, pero sí un cansancio profundo, el tipo de agotamiento que no viene del cuerpo, sino de haber arrastrado demasiadas verdades sin decirlas. De haber sobrevivido a costa de renuncias que nunca se verbalizan. La presencia de Reed en ese lugar, justo en ese momento, no era una coincidencia, ni una venganza improvisada, era la manifestación física de todo aquello que él había intentado dejar atrás sin haberlo resuelto. No quiero su sangre, dijo Reed finalmente, con una calma tan peligrosa que cada palabra parecía esculpida en piedra. Quiero lo que te llevaste antes de que todo estallara. Aquello que prometiste guardar, aquello que enterraste cuando decidiste desaparecer. Derek dio un paso hacia adelante, lento, medido, con la certeza de que las siguientes palabras serían tan importantes como el siguiente disparo. Lo quemé. El día que la enterramos. Lo envolví con la misma tela que ella tejió y lo lancé al fuego. Porque entendí que no debía existir más. Porque lo que teníamos no merecía volverse mercancía. Reed no se inmutó. La cicatriz que atravesaba su rostro parecía tensarse apenas, como si las palabras de Derek no le dolieran en el presente, sino que reactivaran viejas heridas que nunca habían cerrado del todo. Sus manos colgaban a los lados de su cuerpo, abiertas, pero Lena podía sentir la violencia dormida en sus dedos, la tensión acumulada como una cuerda que solo necesita un impulso para romperse. No estaba solo en esa promesa, respondió Reed, y aunque su tono seguía siendo bajo, ahora cargaba un filo distinto, una amenaza que no se gritaba pero que cortaba igual. Y no tenías derecho a decidir por todos. No cuando el precio era el silencio de los demás. No cuando ella confió en ti más que en nadie. Lena dio un paso al frente, interrumpiendo el duelo de palabras antes de que se convirtiera en otra cosa. No por imprudencia, sino porque entendía que había momentos en los que el dolor ajeno se convertía en una cuerda que estrangula todo lo demás y no se rompe con verdad. No me importa lo que enterraron, dijo con firmeza. No me interesa lo que quemaron, ni lo que juraron, ni lo que traicionaron. Yo no vine a escarbar tumbas ni a pedir respuestas. Pero sí te advierto, Reed, que si cruzas esa línea con la intención de cobrar algo que ya no existe, vas a tener que hacerlo pasando sobre mí. El silencio que siguió no fue una tregua, sino una evaluación. Reed la observó con ojos que no buscaban intimidar, sino comprender, como si intentara descifrar cuánto de esa mujer era coraje y cuánto era locura. Luego bajó la vista lentamente, como si encontrara en el suelo algo que nadie más podía ver, y cuando volvió a levantarla, su voz había cambiado. Ya no era el ejecutor. Era el hermano. Ella guardó algo en mí también. No fue un objeto. Fue una última frase, un último gesto. Antes de morir, me dijo que si alguna vez llegaba a encontrarte, debía decirte que no todo lo que termina es una pérdida. Que a veces, cuando algo se rompe, es porque ya está listo para transformarse. Derek cerró los ojos. No porque no pudiera sostener la mirada, sino porque no había forma de escuchar esas palabras sin que el alma retrocediera. La imagen de esa mujer, su voz temblando al borde de la muerte, ese último intento de proteger incluso desde la distancia, era una daga que se enterraba lento, profundo, justo donde todavía dolía. Reed dio un paso atrás. No como quien se retira, sino como quien cede un espacio que no le pertenece. No voy a matarte, Derek. Ya no tendría sentido. No después de haber vivido con lo que hicimos. Pero alguien más viene detrás de mí. Y ese no trae mensajes. Trae sentencia. Y sin decir más, Reed se giró, caminó hacia la camioneta con el mismo ritmo sereno con el que había llegado, y se perdió entre la bruma nocturna que comenzaba a descender sobre Red Hollow como un manto húmedo y denso. Cargado de espera. Lena no se movió. No habló.
No respiró hasta que dejó de escuchar el motor del vehículo. Y entonces, cuando ya no quedaban sonidos externos, cuando la noche volvió a ser solo oscuridad y viento, se volvió hacia Derek con los ojos ardiendo. ¿Qué viene ahora? Y Derek, sin rodeos, sin mentiras, con la voz de quien ya no se esconde, respondió. Ahora viene el hombre que cree que todo lo que no se le entrega debe ser arrebatado. El que no tiene recuerdos, ni culpas, ni historia. Solo hambre. El aire de la madrugada se volvió más espeso, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración en espera de un desenlace que ya no podía postergarse. No había luz en el cielo, ni rastro de luna, solo una oscuridad densa que parecía empujarlo todo hacia un silencio demasiado absoluto. Dentro de la casa, el ambiente no era distinto, ni Lena ni Derek hablaban, ni siquiera se miraban, como si ambos supieran que cualquier palabra dicha en ese momento corría el riesgo de convertirse en la última. No había necesidad de repasar planes ni estrategias. Todo lo que podía hacerse ya estaba hecho, y todo lo que venía era un acto final donde no había guión, solo consecuencias. Derek se sentó a la mesa con los codos apoyados y las manos entrelazadas, observando el revólver que descansaba frente a él como si fuera un viejo amigo que aún no había decidido si acompañarlo hasta el final o fallarle cuando más lo necesitara. Lena, de pie junto a la puerta, aferraba el hacha sin tensión, con los ojos fijos en el exterior, sintiendo cada crujido del viento, cada susurro de los árboles, como si pudiera anticipar el momento exacto en que algo cruzaría la línea invisible entre la amenaza y la tragedia. Fue entonces cuando lo sintieron. No un sonido fuerte, no un golpe, no un disparo. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, en la forma en que la oscuridad parecía moverse, como si alguien o algo caminara dentro de ella, rompiendo las reglas del espacio sin dejar evidencia de su paso. Lena giró levemente la cabeza hacia Derek, no para pedir indicaciones, sino para confirmar que él también lo había sentido. Y él asintió sin moverse, como si responder con palabras fuera una distracción que no podían permitirse. El hombre que venía no tenía nombre conocido, al menos no uno que pudiera decirse en voz alta sin que el ambiente se volviera más pesado. Algunos lo habían llamado el corredor, porque no dejaba cuerpos a la vista, solo huellas y vacíos. Otros, simplemente, se referían a él como el que queda cuando los demás ya no tienen nada más que perder. Pero Derek lo conocía por otro nombre, uno que no había pronunciado en años, porque hacerlo era volver a abrir una herida que ya no sangraba, pero que aún dolía en cada respiración. La historia entre ellos no estaba escrita en papeles, ni firmada con pactos, sino grabada a fuego en cicatrices que no podían verse. El hombre que venía no buscaba justicia, ni verdad, ni siquiera venganza. Solo tenía una misión, borrar lo que quedaba de lo que alguna vez existió. Y Derek era la última página de ese libro que nadie debía volver a leer. Cuando la figura apareció finalmente en el camino, no lo hizo corriendo, ni agazapada, ni con el sigilo de quien teme ser descubierto. Caminaba con paso firme, sin prisa, como si el tiempo le perteneciera y la noche le abriera paso. Vestía completamente de negro, sin insignias, sin rostro visible, solo una silueta endurecida por el peso de la certeza. En sus manos no había arma visible, pero Lena supo al instante que aquello no significaba nada. Aquel tipo no necesitaba cargar nada para matar. ¿Ese es él?, preguntó Lena sin apartar la vista de la figura que avanzaba. Ese es el final, respondió Derek, mientras se levantaba, tomaba el revólver con la misma calma con la que otros encienden un cigarro, y se colocaba junto a ella sin tocarla, pero con la cercanía precisa para que supiera que no estaba sola. El hombre se detuvo a unos metros del porche. No habló. No levantó las manos. Solo observó. Y en esa observación había algo más letal que cualquier bala, el poder absoluto de quien no necesita negociar. No quiero hacerte esto frente a ella, dijo, finalmente, con una voz profunda y limpia, sin odio, sin pasión, solo con el tono del que sabe que lo que dice no puede evitarse. Entonces te equivocaste de casa, respondió Derek, y con un movimiento lento, colocó una bala en el tambor del revólver y giró la cámara, escuchando el clic final con una solemnidad que Lena jamás había visto antes. El hombre bajó la mirada por un segundo,
como si le doliera el hecho de que aquello tuviera que resolverse así, y luego levantó la mano derecha. En ella, sostenía un pequeño medallón. No un arma. No una amenaza. Un medallón simple, de hierro, con una inscripción apenas visible. Lena lo reconoció antes de que pudiera procesarlo, era idéntico al que Derek había llevado colgado al cuello la primera vez que lo vio. El que decía D.K. El que llevaba cuando apareció en su vida cubierto de polvo y heridas. El que no había vuelto a mencionar desde entonces. ¿De dónde sacó eso?, preguntó ella en voz baja, sin esperar una respuesta. Pero Derek la dio. Ese medallón no es mío, dijo, mientras cargaba lentamente el arma. Es el de mi hermano. El silencio que siguió fue más largo de lo necesario. Porque en esa confesión estaba la verdad final, la raíz de toda la historia. Aquel hombre, aquel ejecutor sin rostro, no era solo el cierre de una persecución. Era sangre. Era pasado. Era el espejo roto donde Derek había elegido no mirarse por años. Y entonces ocurrió. El disparo fue rápido, preciso, y partió de Derek antes de que el otro hombre levantara del todo la cabeza. No hubo advertencia, no hubo duda. La bala cortó la distancia con una certeza absoluta y dio en el pecho, justo donde el medallón colgaba. El cuerpo cayó hacia atrás sin un solo sonido, sin una exclamación, como si la muerte lo hubiera estado esperando allí mismo. Lena tembló. No por miedo. No por el disparo. Tembló porque algo dentro de Derek se quebró de una forma que nunca había visto. No lloró. No se arrodilló. No gritó. Solo bajó el arma, se sentó en el porche, y por primera vez desde que lo conocía, pareció más pequeño que la noche. ¿Estás bien?, preguntó ella, sin acercarse demasiado. No, respondió él, sin levantar la mirada. Pero tampoco estoy muerto. Y eso, esta vez, va a tener que ser suficiente. Y en ese instante, mientras el viento volvía a calmarse y el silencio regresaba con su paso lento pero firme, Lena supo que la historia no se cerraba con ese disparo. Se abría. Porque no todas las heridas se cierran al sangrar. Algunas solo encuentran su forma cuando alguien más decide quedarse, incluso después de ver el daño.